en el 2021 llegaremos a la meta. ¿Cuánto creen que vamos a llegar a la meta? Que Dios tiene algo preparado para usted, tiene algo preparado para mí, que nos va a permitir llegar al final de este año en bendición, en prosperidad. Que Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y quiero mirar aquí unos pasajes, quiero comenzar con 3 pasajes bíblicos allí. Los voy a leer en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire cómo dice la palabra. Dice en Génesis capítulo 7, verso 1, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mire que Dios le dice allí a Noé que entre al arca, él y toda su familia. El deseo de Dios era que la familia de Noé fuese salva, que hubiese salvación para él y para su casa. Dios quería salvarlos porque Dios sabía que se aproximaba algo tremendo y era la destrucción total del mundo entero, donde no iba a quedar nada de los seres vivos que estaban sobre la tierra, que iban a morir todos, excepto aquellos que entraran en el arca. Y Dios le dice a Noé que construya un arca, una embarcación, una barca, para que él entre allí con su familia, porque allí iba a haber salvación para su vida. Y cuando yo pienso hoy en día cuál es el arca o cuál es esa embarcación donde Dios quiere que entremos, y mi conclusión es Cristo, donde Dios quiere que entremos, que nos metamos en el arca del Señor, en el arca de salvación que es Cristo. Y Dios viene y quiere meternos allí para salvarnos, para protegernos. Y Dios dice que en el 2021 vamos a llegar a la meta, pero necesitamos entrar a la barca. Mira otro caso donde hay otro hombre allí que necesita estar en la barca. En Hechos, capítulo 27, versículo 2, el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 2. Habla de Pablo allí. Pablo necesita entrar a una barca para ir a Roma. El propósito era ir y evangelizar a Roma. Y miren cómo dice, Hechos 27, versículo 2. Dice, y embarcándonos en una nave, Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio, de Tesalónica. Pablo iba en una barca, en una embarcación, a un lugar llamado, un país llamado Roma, porque era necesario predicar el evangelio. Había un propósito, y era que allí se llevase el evangelio, que allí el evangelio fuera predicado para que muchos fueran salvos. Como hoy en día, Colombia entera necesita que el evangelio se predique. Había un propósito allí, era que entraran en ese barco, para que el evangelio se expandiera por todo Roma. Había un propósito de salvar personas, de que miles de personas se salvaran. El primer propósito era que se salvara una familia, Noé y toda su casa, sus hijas, los esposos de sus hijas. Pero aquí veo a Pablo yendo en una embarcación para que se salve una nación llamada Roma. Pero mire otro caso, donde también entran en una barca, Lucas 8, capítulo 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando del Señor Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Y mire que allí en Lucas capítulo 8, versículo 22, cuando usted lee toda la historia, Dios le dice a los discípulos, pasemos, entremos al arca y vamos a pasar al otro lado. Había un propósito de pasar al otro lado. Cuando usted lee
todo el contexto de allí. Allí había un hombre con una legión de demonios que necesitaba ser libre, necesitaba ser hecho nuevo, criatura, y se necesitaba que fueran al otro lado. Pero cuando usted ve en medio de esa embarcación, viene la tormenta, viene un momento difícil, pero necesitaban estar en el arca para estar protegidos. Mire que cuando Dios nos llama a pasar al otro lado, el Señor nos llama porque Él quiere hacer algo con nosotros. Él tiene un propósito con nosotros. Y en estos tres momentos, en estas tres historias que le he contado, había un propósito de entrar en el arca. Primero, salvar una familia. Luego, a Roma. Y aquí, a una persona específica. Mire que Dios quiere que entremos en el arca. Bien sea para que se salve uno, para que alguien sea libre. Mire que este endemoniado necesitaba ser libre, por eso necesitaban pasar al otro lado. Y la gente necesita libertad. ¿Libertad para qué? Para poder encontrar la luz, para poder caminar en la luz de Cristo. Libertad para estar sano. Libertad para el perdón, para la abundancia. Necesita ser libre para poder entrar en una nueva dimensión. Cuando yo veo en estos tres momentos en que estoy leyendo, cuando estaba Noé, cuando estaba Pablo, pero también cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, esa barca, esa embarcación me habla o me representa salvación. Allí necesitaban entrar para llevar salvación a otros, para ser libres ellos también. En el caso de Noé, necesitaban ser libres de la catástrofe, de lo que iba a pasar, y era entrar en el arca. Miren, los tiempos que se avecinan y que se habían pronosticado son tiempos difíciles. La gente no ha querido creer, pero son tiempos difíciles, tiempos en los cuales muchas personas seguramente van a morir. Muchas personas seguramente no van a tener provisión, no van a tener alimento, o va a ser un poco difícil. Según se está viendo, este año, por lo menos en sus comienzos, irá virtual los colegios, las universidades y bueno, todo esto que tiene que ver con el estudio. Pero es ahí cuando necesitamos entrar a la barca, cuando necesitamos unirnos a Jesús, cuando necesitamos tomarnos de la mano del Todopoderoso, porque ahí va a haber salvación. Y es ahí cuando Dios nos llama a permanecer en el arca, no bajarnos del arca, entrar como Noé, como su esposa, sus hijas, los yernos de él, entrar a la barca porque allí hay salvación. Necesitamos la barca para que el evangelio se expanda, para que muchos más lo conozcan. Sabe que hoy han muerto muchas personas y se fueron para el infierno, porque nunca hubo alguien que fuera en esa barca y les hablara, les expandiera el evangelio, que conocieran del Señor. Pero sabe que también hay personas que necesitan ser libres, como este endemoniado, y esa persona necesita entrar, que alguien vaya en esa barca y lleve el mensaje, que expanda el evangelio, que alguien conozca del Señor. Pero también el entrar en el arca, usted y yo, nos lleva a estar seguros, nos lleva a estar guardados, nos lleva a que el amor de Dios nos cubra, a que su presencia, su gracia, su favor esté en nuestras vidas. Y por eso necesitamos estar en el arca, estar allí. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando del Señor Jesucristo. Mire, Él es nuestra barca. Él es esa embarcación en que necesitamos entrar, que necesitamos que otros entren, que necesitamos meternos para hacer el plan, el propósito que Dios nos ha trazado. Mire que en Juan capítulo 4, versículo 6, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Mire, esa es el arca donde podemos meternos. Es el lugar seguro donde la humanidad necesita entrar, donde la humanidad va a estar guardado, va a estar protegido, pero el evangelio también se va a expandir. Por eso necesitamos que permanezcamos en el arca, que usted y yo permanezcamos en el arca. Mire, yo no sé cómo irán a ser los tiempos este año. Y no estoy profetizando que va a estar mal. Pero en caso de que llegara a estar mal eso, lo único que le va a dar seguridad a usted, que nos va a dar seguridad a nosotros, es que estemos en el arca. Es que no nos movamos de allí. Es que permanezcamos en el arca. Mire que Noé tenía que permanecer en el arca para ser salvo. Pablo tenía que permanecer en el arca para llegar a Roma. Si él se baja del arca, nunca hubiera llegado a cumplir el propósito de expandir el evangelio en ese lugar. Todos tenían que permanecer en el arca. Los discípulos, cuando el Señor le dijo, súbanse y vamos al otro lado, necesitaban permanecer en el arca para poder ir y traer libertad a ese hombre que estaba endemoniado. Necesitamos permanecer en Cristo. Este es un año que Dios nos está diciendo que no podemos soltarnos de la mano del Señor. Algunos están distraídos. Algunos están caminando en tantas cosas, pero Dios le dice, permanezca en el arca. Necesitamos permanecer en el arca. Que el arca no entre allí el agua. Mire, allí era necesario que el arca estuviera seca, que estuviera limpia. Porque cuando el agua se mete allí, se va a hundir. Y estamos en el mundo donde hay tantas cosas. Y cuando el mundo se mete en nuestras vidas, cuando el mundo se mete en nuestras familias, cuando el mundo comienza a tener un gobierno en nosotros, pues entonces se va a hundir el arca. Y Dios nos dice en este día, necesitamos para llegar al final de 2021 seguros, necesitamos meternos en el arca, pero necesitamos que en el arca no se meta el agua, que no se meta el mundo, que no se meta el pecado, que no se meta la filosofía del mundo, la doctrina del mundo. ¿Para qué? Para estar seguros. Si en esa arca que Noé construyó hubiese dejado la manera para que el arca fuera llena del agua que iba a caer, del diluvio que iba a venir, pues allí muchos hubiesen muerto. El arca se hubiese hundido, no hubiese habido posibilidad de salvación. Si el arca donde iba Pablo, aunque había tempestad, se hubiera inundado de lo de afuera, del agua, pues también se hubieran hundido, no hubieran podido llegar a Roma. Si el arca donde los discípulos estaban viajando para pasar al otro lado se hubiera llenado de agua, también no hubiesen podido llegar allí para que este endemoniado fuera libre. Entonces, usted y yo estamos en el mundo, pero el mundo no se puede meter en nuestra arca. El mundo no se puede meter en nuestras vidas, porque en el mundo solamente vamos a encontrar queja, cosas negativas, vamos a encontrar duda, vamos a encontrar impaciencia, vamos a encontrar pobreza, ruina. Pero si usted está en el arca, no deja que el agua, que el mundo se meta, que se meta allí lo perverso, lo malo, usted va a estar seguro. Y Dios nos quiere llevar a un lugar seguro. Mire, porque el barco es un lugar de protección. El barco es un lugar donde nos transportamos, donde vamos a llegar al otro lado, donde vamos a tener un objetivo por el cual trabajar y donde muchos van a ver a Jesús en sus vidas. Por eso necesitamos que en esa arca el Señor Jesús esté con nosotros cada día de este año. No nos podemos descuidar. Usted no puede descuidarse
porque Dios tiene un plan con nosotros, pero si usted se descuida, entonces se van a levantar tempestades y usted no va a poder con ellas. Van a venir tempestades, circunstancias, situaciones y usted no va a poder no va a poder luchar con ellas. Este es tiempo para no abandonar el barco. Es tiempo para estar seguros allí, para no dejar que el mundo se nos meta allí, para no dejar que las cosas vengan y se levanten en contra de nosotros. Mire, cuando usted va a Génesis capítulo 7, donde comenzamos leyendo, el versículo 10 dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Pueden venir tempestades, pueden venir diluvios, pueden venir tormentas, pero si usted está en el arca, allí va a estar seguro. La Biblia me dice ahí en ese texto que el diluvio se levantó cuando estaban en el arca, pero ninguno de ellos murieron. Cuando usted sigue leyendo todo el texto, ninguno de ellos murieron, porque en el arca usted está seguro. Y el arca suya es Cristo, el arca nuestra es Cristo. Y necesitamos meter personas a esa arca para que no se pierdan, para que cuando venga el diluvio, las tormentas, se mantengan firmes. En el verso 18 de Génesis 7 dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Mire cómo estaba eso. Y flotaba el arca sobre la superficie del agua. Mire, por más difícil que esté la pandemia, por más difícil que esté la economía, por más difícil que estén las circunstancias, si usted está en el arca va a flotar. Si usted no dejó que se metiera el agua, si no dejó que se metiera el mundo allí, entonces esa arca va a flotar y usted va a estar seguro. Y cuando pase la tormenta, cuando pase el diluvio, cuando todo haya acabado, usted estará en tierra seca, estará seguro. En el libro de los Hechos, capítulo 27, versículos 18 y 20 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Mire, el arca, cuando no entró en el arca flotó. Pero ahora, Pablo que estaba yendo a Roma, y el arca comenzó a moverse, vinieron las tempestades, las olas, las tormentas, la dificultad, como seguramente van a venir este año en las naciones. Entonces va a haber libertad y va a haber tranquilidad si usted está en el arca que es Cristo. Dice, pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y en el verso 20 dice, y no apareciendo ni el sol ni las estrellas, mire, tormentas, por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, como es la pandemia, por ejemplo, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero cuando usted sigue leyendo en el verso 30 y 31 dice, entonces los marineros procuraban huir de la nave. Sabe que en este tiempo muchos van a procurar huir de la nave. Dice, echando el estife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Y en el verso 31 dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. La clave es permanecer en la nave. Necesitamos permanecer en la nave. En Lucas 8:23 dice, pero mientras navegaban. Miren los tres casos. Noé entró con su familia en el arca y el arca flotó. Porque no dejaron que se entrara el agua. No dejaron que se entrara las circunstancias, la situación, el mundo, el pecado y tantas otras cosas. Cuando vino el diluvio, ellos estuvieron a salvo, porque el arca es un lugar de salvación, de protección. Pero cuando usted ve a Pablo, allí en medio de la tempestad, algunos quisieron irse, pero Pablo dijo, si se van, no van a estar salvos.
Es mejor que estén en el arca. Y cuando usted va en Lucas 8:23, los discípulos y el Señor, acuérdense que Dios les había dicho, vayan al otro lado. Dice, pero mientras navegaban, Él se durmió. El Señor Jesús estaba durmiendo allí en el arca. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Pero allí en el arca estaban seguros, porque el Señor Jesús estaba con ellos. Sabe que en el arca usted tiene seguridad. Allí en el arca hay protección. Allí en el arca usted va a ir a un lugar seguro. Mire, mi amigo, mi hermano, este año no se salga del arca. Quédese con Cristo cada día, porque las circunstancias pueden ser difíciles, pero si usted está allí en el arca, algo maravilloso, algo poderoso, algo grandioso va a pasar, es que usted va a llegar a un lugar seguro. Mire, si entramos en ese propósito, si entramos en el arca, aunque venga la tempestad, aunque vengan las tormentas, aunque vengan las dificultades, las cosas van a estar mejor. Mire lo que es tempestad. ¿Sabe qué es tempestad? Vientos fuertes, violentos, vientos contrarios. Y en el mundo habrá aflicción, dice la palabra. Pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. El arca, que es Cristo, es el lugar donde vamos a estar seguros. Y cuando estamos ahí con Cristo, vamos a llegar al lugar seguro. Mire que ellos, cuando usted va a ese versículo que leímos, de Hechos 27, 30 y 31, dice que ellos querían estar a salvo saliendo del arca. Pero la única manera de salvarse era permanecer en el arca. Por eso Pablo les dice en el verso 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros, le dice, ustedes no podrán ser salvos. Mire, solo en el arca hay salvación. Si Noé si hubiese salido del arca, él no hubiese sido salvo, su familia, nadie de los que estaba allí. Si el Señor Jesús y los discípulos se salen del arca, tampoco hubiese habido salvación. Si Pablo se baja con todos los demás que iban allí, hubiese podido perderse todos, no hubiesen llegado al propósito. Pero si usted y yo nos mantenemos en el arca, vamos a lograr llegar al otro lado. Miren Lucas 8, 24 y 25 dice, y vieron a él, y vinieron a él y le despertaron. Miren que el Señor Jesús dice que estaba durmiendo allí. Diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y despertándolo él reprendió al viento y a las olas. ¿Sabe que si usted está ahí en el arca, que es Cristo, Dios va a reprender sus tempestades? Dios va a reprender sus circunstancias. Aún la enfermedad, si llegase a venir, Dios la va a reprender. Y dice allí que ellos lo despertaron y él reprendió las olas. Y dice que cesaron y se hizo bonanza. No solamente cesaron, sino que hubo bonanza. Y luego dice en el verso 25, y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y ahí quiero hablarle de algo más. Es que nuestra fe, aparte de que usted no se salga del barco, aparte de que usted esté en el barco donde está Jesús, usted debe tener algo más. Y es que no puede perder la fe. No puede dejar de creer. Y dice que el Señor Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Versículo 25 de Lucas 8, cuando le habló a los discípulos. Dice, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? El Señor Jesús le dice, mire, ¿dónde está la fe? Y ahora que estamos hablando de embarcación, la fe es como el ancla. Y cuando usted mira qué es ancla, es aquello que permite que la nave permanezca quieta y estable. ¿Sabe que va a haber algo que lo va a permanecer a usted tranquilo, gozoso, seguro? Es que usted use su fe. Esa va a ser su ancla en este año. Tiene que haber un ancla allí. En Hebreos capítulo 6, el verso 13 en adelante dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, mire lo que Dios promete para este tiempo, y quiero que usted lo tome como algo profético. Dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Usted puede decir amén a eso. Dios dice que Él juró por sí mismo, no había por quién más jurar, pero Él juró por sí mismo. Y dice, de cierto te bendeciré, como si Dios lo estuviera diciendo en este día. Dios prometió a Abraham, juró a Abraham que lo bendeciría, así como Dios lo está prometiendo a usted y a mí. Pero usted no se puede bajar del barco, no puede dejar que las aguas lo inunden, pero sobre todo debe estar allí creyendo, aunque la tempestad esté fuerte, aunque parezca que Dios se durmió, aunque las olas estén golpeando muy severamente, usted tiene que estar tomado allí de la mano del Señor, creyendo, estar seguro. Mire que estamos navegando por un propósito y necesitamos llegar al otro lado. Estamos navegando y se van a levantar tormentas, se van a levantar circunstancias en la vida. Pero si usted está allí, anclado, tomado de la fe, creyendo en el Señor, sin bajarse del arca que es el Señor Jesús, sin dejar que el Señor Jesús se baje de allí de su arca, entonces usted va a estar seguro. La única manera de permanecer firme va a ser que usted siga creyendo, va a ser que usted siga con la esperanza firme, con la confianza firme de que Dios lo va a llevar al otro lado. Mire, 2021, llegaremos al final de este año en bendición, porque Dios le dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Usted alcanzará la promesa, yo alcanzaré la promesa. Pero necesitamos no perder el ancla, no perder la fe, no perder la esperanza, no perder la confianza, no perder la certeza, la seguridad que nos da la fe. Es seguir agarrados allí. Y si usted sigue mirando toda la historia, usted ve que todos llegaron a un fin seguro. Todos encontraron la respuesta. Y es que usted va a llegar al final de este año. Usted va a llegar al final. Pero debe estar seguro, creyendo. No puede abandonar. No puede dejar que las aguas se le metan. Deje de escuchar tantas cosas. Mire que en este momento hemos llegado a un punto en que usted ya no sabe en qué creer. El otro día fui a comprar algo a un lugar y cuando fui a comprar algo allí, la señora decía, ¿y esto de la vacuna? Como que yo no me la coloco y no es una señora creyente. Porque la desinformación, tantas cosas que dijeron, tantas cosas que se han hablado, la gente ya no sabe en qué creer. Pero si usted está en el arca, si está en Jesús, si usted no pierde la fe, usted llegará al lugar seguro. Usted llegará a la meta, va a llegar al lugar de descanso, al lugar anhelado, al lugar de sus sueños, que Dios promete que nos bendecirá. En el libro de los Salmos, capítulo 107, el versículo 23, dice, los que descendían al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, verso 24, dice, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Verso 27 dice, tiemblan y titubean como ebrios. Dice, y toda su paciencia es inútil. En el verso 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Mira, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, clame al Señor.
porque Dios lo va a librar de todas sus angustias. Dios lo va a hacer llegar al lugar seguro. Miren lo que dice Deuteronomio 8, versículo 2, en la PDT. Dice, recuerda el camino por el cual el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde. Mire, cuando el agua no se mete, hay humildad. Cuando el agua no se mete en el arca, usted es sumiso, usted es obediente, usted camina aunque no vea nada. Usted no abandona el barco, usted no está buscando a ver dónde le ofrecen algo mejor, sino usted sigue firme, sigue confiado en el Señor. Y dice, todos estos 40 años en el desierto para enseñarte a ser humilde, a ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. En estos tiempos Dios va a probar la humildad. En estos tiempos Dios va a saber en realidad quién es usted, porque Dios tiene planes de llevarnos a un lugar seguro. Dios tiene la capacidad de calmar cualquier tempestad, mi amigo, mi hermano. En el verso 29 de Salmo 107 que estamos leyendo dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y en el verso 30 dice, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Dios nos va a llevar al final de bendición, pero necesitamos no bajarnos del barco que es Cristo. Necesitamos no dejar que nuestras vidas se meta el mundo, se metan las filosofías y las cosas que no vienen de Dios. Necesitamos estar seguros. Necesitamos no perder la fe, porque hay un lugar seguro, un lugar donde Dios quiere que lleguemos. Finalmente vamos a llegar a la meta. Llegaremos a la meta. Tendremos ese sueño, ese anhelo, ese propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dios quiere que el 2021 sea un lugar donde lleguemos seguros, pero no se baje de la barca. No deje que el arca se le mete el agua. No pierda la fe, porque la meta lo está esperando. Tal vez usted me pueda decir un buen amén. En estos 3 casos que le presenté, Noé terminó vivo, junto con su familia, con su esposa, sus hijas, sus yernos. El Señor Jesús llegó al otro lado con sus discípulos. Pablo llegó a Roma y el evangelio se expandió. Usted llegará al final. Hay bendición para su vida. Hay bendición para su casa. No olvide lo que dice Hebreos capítulo 6, donde el Señor dice, de cierto, capítulo 6, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Llegaremos a ese lugar seguro. Tendremos la bendición que Dios nos ha prometido, pero mantengámonos firmes en el nombre de Jesús. Quiero que oremos en este día y demos gracias a Dios en este día. Que sea Dios alabado y glorificado por nosotros. Amado Señor, en este momento oramos a ti, creyendo tu palabra, tu verdad, creyendo lo que tú has dicho, Señor. Tengo la certeza, la seguridad que llegaremos al final de este año con bendición. Pero, amado Dios, solo si permanecemos en la barca. Si no dejamos que a nuestra barca se nos meta toda filosofía del mundo o del pensamiento que se está creando en la humanidad. Si no perdemos nuestra fe, nuestra meta está segura. Señor, yo te doy gracias y te ruego que en nuestro corazón sea sembrado lo tuyo, para que al final lleguemos y entremos, Señor, a ese fin seguro y luego la vida eterna. Señor, cúbrenos con tu amor, cúbrenos con tu misericordia, con tu paz.
Que tu favor esté en nuestras vidas y que tú seas señoreando en cada uno de nosotros. Mira aquellos que han perdido familiares, Señor, a causa de la pandemia. Trae paz, trae tranquilidad, amado Dios. Y mira aquellos, Señor, que están pasando un momento de tragedia, de tempestad. Y ayúdales, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, aquí estuvimos orando por mi hermano, que estaba en la clínica, que estaba enfermo de este COVID. Y tú ya lo sacaste de allí bien, sin ninguna secuela, sin ninguna cosa que le pueda dañar, porque tú eres bueno. Como lo hiciste con él, también te pido lo hagas con aquellos que están necesitando un favor tuyo, que están necesitando de tu bondad, de tu misericordia. Señor amado, levántales, ayúdales, bendíceles en el nombre de Jesús. Yo te doy alabanza, te doy adoración, te doy la gloria y la honra a ti, porque tú eres bueno, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Ahora si está allí, levante sus manos, quiero bendecirle. Mi amigo, mi hermano, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que el Señor Dios Todopoderoso envíe sus ángeles para que le guarden, para que le sirvan, para que le bendigan en el nombre de Jesús. Un abrazo, bendiciones.